Mis amados, mis amadas, un saludo muy especial de parte del Centro de Enseñanza Bíblica. Y yo quiero compartir con ustedes algo de las Escrituras, y eso lo encontramos en el Santo Evangelio según Lucas, en el capítulo 17, a partir del versículo 20, donde nos dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Estas palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo, dando respuesta a esta pregunta que muy inquietamente estaban haciendo estos fariseos. Ellos estaban en su corazón con el deseo de saber cuándo venía el reino de Dios, porque ellos esperaban salir de un momento a otro de este imperio de Roma, que había sido ese yugo, y que ellos querían ser libres de ese cautiverio. Bueno, cautiverio no, pero sí estaban subyugados bajo el régimen de este imperio de Roma. Y ellos esperaban un Mesías que los liberara de este imperio que los tenía esclavizados durante muchos años. Y le dijeron: bueno, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Lo que estos fariseos no sabían era que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos, porque cuando Cristo empezó su ministerio, la predicación de Juan el Bautista, que estaba preparando el camino del Señor, era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo empezó su ministerio también dijo las mismas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era precisamente porque estaba empezando un nuevo tiempo, era un nuevo comienzo. Porque el pueblo de Israel había de rechazar al Mesías debido a que por su incredulidad había de ser rechazado. O no ser rechazado, simplemente le iba a dar carta de divorcio por cuanto ellos no habían obedecido la única ley establecida en este nuevo tiempo, y era aceptar a Cristo. Y ellos rechazaron al Mesías. Precisamente una ilustración que hizo el mismo Señor Jesucristo, hablando de los edificadores, dijo que este iba a ser la cabeza del ángulo. Resulta que en los tiempos antiguos la cabeza del ángulo era la piedra principal que estaba debajo de una casa. Y sobre esa piedra entonces se edificaba la casa. Y esa fue precisamente la piedra que desecharon los edificadores. Y ha venido a ser cabeza del ángulo, y era nada menos que Cristo. Esos edificadores son los judíos. Los judíos fueron el pueblo por el cual Dios vino. Recordemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde nos dice: porque yo Jehová no cambio, por eso pueblo de Israel no habéis sido consumidos. Y resulta que el pueblo de Israel pues no había sido destruido por causa de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa misma simiente de Abraham es la misma simiente de la mujer, cuando en Génesis capítulo 3 versículo 15, el mismo Dios, después que el hombre cayó en pecado, le dijo a la serpiente y a la mujer: haré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y precisamente esta simiente era la misma simiente de Abraham, que era Jesucristo. Y el pueblo de Israel, que fue el instrumento que Dios usó para que el mismo Mesías viniera al mundo, para que muchos fueran salvos por él, porque no todo el mundo va a ser salvo, sino solamente los que le aceptan. Según Juan 3:16, que todo el mundo conoce, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Es decir, no todos van a ser salvos, solamente los que creen en el Señor Jesucristo. Y ese es el nuevo pacto. Y el reino de Dios estaba en sus comienzos, pero el pueblo judío no pudo aceptar o no pudo entender que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Y los fariseos le preguntaron: bueno, ¿cuándo será el tiempo en que este reino va a empezar? Y el Señor Jesucristo le dijo: bueno, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios era nada menos que la iglesia de Cristo en sus comienzos.
Cristo empezó a fundar su iglesia cuando empezó a llamar a sus discípulos. Precisamente la palabra iglesia viene del griego eclesía, que quiere decir asamblea separada o llamados afuera. Viene de la palabra griega kletois, los llamados. Y cuando el Señor Jesús empezó a llamar a sus discípulos, ese era el comienzo de los llamados afuera, asamblea separada, eclesía, kletois. El reino de Dios estaba en medio de ellos. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y era ese tiempo. El mismo Dios hecho carne vino hacia ellos, estuvo con ellos, habló con ellos, se entristeció con ellos, gozó con ellos, pero no le conocieron. El mismo Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos en Juan capítulo 14, cuando les prometió la venida del Espíritu de Dios, dijo que iba a ir al Padre y os daría un consolador, el cual estaría con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede conocer porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que cuando dijo está con, era Dios con ellos. Cristo Jesús estaba en medio de ellos, pero no le conocieron. Pero ahora Cristo ya no iba a estar con ellos, sino que iba a estar en ellos, dentro de ellos. Y es el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Dios iba a enviar a Dios para que habitara en nosotros. Increíble. El Padre iba a enviar a su Espíritu, el Espíritu de Dios, para que habitara en nosotros. El pueblo judío no pudo entender que Cristo estuvo en medio de ellos. Y mira lo que dice el versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y cuando habla el día del hombre en su día, quiere decir ya su segunda venida. Porque cuando Cristo venga con su iglesia, no por su iglesia, porque cuando venga por su iglesia, va a ser el rapto. Y aquí está hablando de la segunda venida, cuando Cristo venga con su iglesia a reinar. Y es cuando empieza el reino en la tierra. Que el pueblo de Israel pensaba que era en ese momento en la tierra. Pero Cristo vino simplemente a organizar su reino, a armarlo, porque era la iglesia. La iglesia de Cristo es el reino de Dios en la tierra. Pero simplemente va a ejercer autoridad cuando Cristo esté gobernando en la tierra por 1000 años. Recordemos la promesa que el Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2 versículo 6 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que nosotros vamos a reinar con Cristo, como consorte real, al lado de Cristo, como esposa del Cordero, porque somos el reino de Dios. Y el reino de Dios en este momento estaba empezando, porque ya estaba en medio de ellos. Pero le estaba advirtiendo como pueblo judío que en los postreros tiempos, si escucharan la voz de que allí está o allá está, no vayáis, porque vendrá como un relámpago. Y va a venir de sorpresa. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. El mismo Señor Jesucristo fue desechado por esa mala generación que le había de aborrecer. A veces nos preguntamos, bueno, y si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué no escogió otra generación para que fuera aceptado? Y precisamente Dios en su infinita sabiduría y en su infinita ciencia y en el pleno conocimiento de la eternidad que Él tiene en su mente, y porque Él conoce todas las cosas, Él sabía de antemano que le iban a rechazar. Y precisamente escogió esa generación para que fuera rechazado, porque no había otra manera de que Él muriera y resucitara. Porque si lo habían aceptado, pues simplemente no había muerto en la cruz y no había necesidad de resucitar, porque ¿cómo iba a resucitar si estaba vivo? Entonces necesitaba ser rechazado. Por eso es que dice aquí, pero primero es necesario
Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta mala generación. Como fue en los tiempos de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quiénes? A toda esa generación mala y perversa. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tremendo. El pueblo judío tendrá que pasar por la tribulación. Es triste, porque esa mala generación que rechazó a Cristo dijo muy claramente que la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Suena duro, pero es una realidad. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Tremenda persecución. Amigo, hay una solución en este tiempo. Es que creamos en Cristo. Y así no tendrás que pasar por la tribulación como la tendrán que pasar el pueblo judío. Si un israelita acepta a Cristo como en el día de hoy, pues simplemente va a ser salvo y no tendrá que pasar por la tribulación. Y si un gentil acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, de la misma manera, va a ser salvo y va a pertenecer al reino de Dios. Ya no va a recibir persecución, simplemente va a reinar en el mundo con Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.